Estimados miembros, buenas noches. Como les dije, vamos a tener hoy la ponencia del doctor Alejandro Baño. Muchas gracias por haberse conectado, tanto a nuestros miembros, así como a amigos que están invitados a esta ponencia. Después habrá un conversatorio donde el doctor Alejandro Baño va a disocitar algunas preguntas que tengamos nosotros como operadores de justicia y también como amigos que están en el libre ejercicio. Doctor Alejandro Baño, por favor, le concedo la palabra para empezar esta ponencia. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Muy buenas noches a todos los miembros del grupo. Realmente es un gusto poder compartir el día de hoy esta ponencia, este conversatorio. Realmente considero que a esta altura es importante tratar de abordar ciertos temas, ciertos tópicos que se han puesto, entre comillas, de moda, precisamente por la idea del garantismo, la idea del constitucionalismo y quizá la idea del control de convencionalidad sea uno de esos puntos importantes a destacar. Agradezco muchísimo la participación a esta hora de la noche. Realmente será una ponencia que trata de abordar la mayoría de los puntos. Quizá queden muchos cabos sueltos que tratemos de analizarlos en el conversatorio después al finalizar esto, pero he tratado de compilar la mayor cantidad de ideas. Primero, considero que es importante tratar de abordar el control de convencionalidad con algo que nosotros lo practicamos constantemente. Y la primera idea que quiero traer a colación a este conversatorio es la idea del control de constitucionalidad. La actual tendencia del ordenamiento ecuatoriano, y que no se ve únicamente desde el 2008, sino que se ve plasmado en constituciones anteriores, es la idea de una constitución que es una norma suprema, es decir, una carta magna, un compilado de principios generalmente, pero también de reglas, que tiene una característica principal de ser la que está por sobre el ordenamiento. En ese sentido, la Constitución tiene una doble dimensión de supremacía, una supremacía formal y una supremacía material. La supremacía formal está relacionada con la idea de cómo se crean o cómo se administra la creación del resto de normas que están por debajo del ordenamiento. Es decir, que la Constitución es formalmente superior o formalmente suprema a el resto de normas porque regula cómo se van a crear el resto de la normativa. Y esto está previsto en la Constitución de forma explícita a través de un conjunto de pasos, de un conjunto ordenado de mecanismos para la creación de una ley. Y también se dice que la Constitución tiene una supremacía material en la medida en que el resto del ordenamiento jurídico debe ser acorde a lo que está establecido en la Constitución, referente a los sustantivos, referente a los derechos, referente a los principios. Ahora es interesante cómo el constitucionalismo se ha venido desarrollando. Quizá no es tema de esta ponencia, sin embargo es importante destacar que hay una amplia gama de doctrinas que abordan el constitucionalismo y que no solo es el garantismo. Por ejemplo, en un interesante trabajo, Luigi Ferrajoli habla del constitucionalismo garantista, pero también del constitucionalismo principialista. Vamos a ver en ciertos ejemplos que este tipo de constitucionalismo garantista o principialista, como se quiera ver, pudiera estar presente en diferentes ámbitos del ordenamiento. Con lo que me quiero quedar es que la Constitución es la norma suprema y en base a esto, utilizando esta metodología bastante didáctica de la pirámide de Kelsen, entendida en un sentido bastante reduccionista, hay que entender que la Constitución de la República está por sobre el resto de normativa que compone el ordenamiento jurídico. Por supuesto,
leyes orgánicas, ordinarias y también los actos de poder público. En ese sentido, parecería que hay una jerarquía establecida. Y no sé si es que podrían confirmarme, si es que pueden observar. Estoy compartiendo en este momento la idea de la pirámide kelseniana, como insisto, en un sentido reduccionista, en la cual la Constitución de la República está en la cúspide del ordenamiento jurídico y formalmente tanto las leyes orgánicas, ordinarias, las normas regionales, los actos de poder público serán formalmente acordes a la Constitución, es decir, que deben estar acorde a cómo la Constitución establece que deben emitirse, pero también deben estar materialmente establecidos. Y traía el ejemplo anterior que el COIP es formalmente válido en la medida en que se ha establecido con un ordenamiento con una serie de pasos ordenado, adecuado, y también sería materialmente válido en tanto los principios y las reglas que están en el Código Orgánico Integral Penal son concordantes con los principios y las reglas que están principalmente en el artículo 76 y 77, sin detrimento de que existan otros principios que pueden acoplarse al ordenamiento penal. ¿Cómo se garantiza esta idea de la supremacía y el mecanismo que se ha desarrollado tanto doctrinaria como jurisprudencialmente es la idea del control de constitucionalidad? Entendido este control de constitucionalidad como una suerte de defensa que tiene el ordenamiento para garantizar el efectivo alcance de la Constitución, tanto material como formal. Entonces, basándose en la autoridad que ejerce el control de constitucionalidad, quién está habilitado para defender la Constitución, existe una cierta tipología del control de constitucionalidad. Entonces, se habla de un control de constitucionalidad concentrado cuando el poder de defender la Constitución, y digo poder porque efectivamente es un acto de poder lo que emana la Constitución, la Corte Constitucional a través de una sentencia, lo hace concentrando a través de un solo órgano que es la Corte Constitucional, el guardián de la Constitución, trayendo la idea kelseniana. Es decir, que en un control constitucional concentrado es la Corte Constitucional la que le va a dar el alcance auténtico a la Constitución. También hablamos de un control constitucional difuso en la medida en que todas las autoridades están obligadas a defender la Constitución o darle el alcance a perdón, el alcance adecuado que debería tener la Constitución. Otra forma de entender también al control de constitucionalidad es dependiendo del caso concreto, de la situación de la cual se está haciendo control de constitucionalidad. Cuando hablamos de un control constitucional concreto, nos referimos a el control que se hace de un caso particular. Es decir, cuando existe un caso, una acción extraordinaria de protección, ha habido una confusión en el ejemplo, en el cual existe un análisis de un caso particular, de hechos fácticos que deben ser analizados acorde a una norma y que conforme la Constitución o la Corte Constitucional establezca el alcance, va a dar un entendimiento adecuado a la norma que se pretende al caso concreto. Es decir, va a haber hechos o va a haber una suerte de subsunción de la idea del caso particular que se está tratando. Ahora, en el caso abstracto, en cambio, no va a haber un caso particular, no va a haber una acción extraordinaria de protección, por ejemplo, que tenga en conocimiento de la Corte Constitucional, sino que más bien va a haber un control de la norma en general sin que haya unos hechos que analizar. Esto únicamente para traer a colación más adelante y como veremos, el control de convencionalidad en sentido estricto. Y la idea que trae la Constitución actual
es que la Constitución efectivamente es una norma suprema, pero no únicamente está la norma constitucional, sino que a la par de esta estarían varios instrumentos internacionales que le van a dar un alcance efectivo a la Constitución, al ordenamiento y particularmente a los derechos. Y traigo a colación el artículo 424, que establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Sin embargo, más adelante, el mismo articulado establece que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica. Es decir, que parecería que en nuestro bloque de constitucionalidad ya no está establecido de acuerdo al artículo 424, en el cual la Constitución parecería que está sobre los tratados y convenios internacionales como aparentemente sí lo establecía la Constitución del 98, sino que hablamos de un bloque de constitucionalidad. Es decir, que la pirámide kelseniana ya no tiene en la cúspide únicamente el triángulo de la Constitución de la República, sino que está conformada por una serie de normas, por supuesto, la Constitución, pero también de otros instrumentos internacionales de derechos humanos que podrían estar no solo a la par, sino que en ciertos casos podrían aplicarse por sobre la Constitución en casos muy interesantes que ya han sido abordados en la Corte Constitucional Ecuatoriana, no solo en la actual, sino anteriormente, como veremos más adelante. Y es necesario entender cuál es el alcance del bloque de constitucionalidad. Y en principio me parece interesante traer a un autor que es bastante reconocido en el medio, Luigi Ferrajoli, habla de la validez material y que es importante darle una validez no solo al tema formal de la Constitución, no solo el tema de los instrumentos internacionales, sino también de los derechos en sentido estricto. Entonces, si bien la Constitución es la norma suprema, no debería estar en detrimento de los derechos de las personas. Y esto se ha reconocido tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Por ejemplo, la Convención Americana de Derecho, Interamericana de Derechos Humanos, en su preámbulo ha establecido que reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Es decir, que la idea del Estado ya no está encaminado únicamente a la creación de un ente para tutelar, sino que de un ente para tutelar el Estado en sentido estricto, o el ordenamiento, o la seguridad jurídica, sino que tiende a proteger derechos por sobre incluso la validez formal en ciertos casos. Y esto parecería que está recogido por la Constitución. Hay criterios disidentes en que el artículo 1 de la Constitución de la República no utiliza el Estado constitucional de derecho, sino que utiliza el Estado constitucional de derechos y justicia. Hay una diferencia entonces en que se entienda un Estado de derecho y un Estado de derechos. Parecería que se les fue solo la S o tiene una incidencia particular. Una tesis establece que realmente el Estado constitucional de derechos va a establecer una protección aún más importante que la sola Constitución, sino a través de otros instrumentos internacionales. Es decir, que se está asegurando la validez material del ordenamiento, en algunos casos incluso por sobre la Constitución. Entonces, vale entender que en un primer estadio, el Estado de Derecho legislativo, que ha tenido una crítica bastante fuerte, por ejemplo, en los fallos de Nuremberg, cuando la ley era acatada irrestrictamente, a veces de hecho irrazonablemente, ese sería el primer estado que fue superado a través de un estado constitucional de derechos, de derecho.
Es decir, que ya no importan únicamente las leyes en un ordenamiento irrestricto, sino que también ahora importará la Constitución. En este segundo estadio, por ejemplo, ya no se atiende únicamente a las reglas de cómo está estructurado el ordenamiento a través de mandatos deónticos, que se le llama, qué es lo que está prohibido, permitido, sino que a través de normas téticas, de normas sin supuestos, de principios que componen al ordenamiento constitucional y que podrían servir para dar alcance a las normas que están estrictamente establecidas. Y finalmente tenemos la idea del Estado constitucional de derechos, que es el que concibe el Estado ecuatoriano, que parecería ser una superación no solo del Estado de derecho, también del Estado constitucional de derecho, el Estado constitucional de derecho, y pasamos a una idea de defender a los derechos, a estas situaciones de ventaja, a los derechos fundamentales o derechos humanos, por sobre incluso en algunos casos la Constitución. Esa parecería que es la tesis que está acorde a la validez material, al garantismo que muchas veces es alegado. Y el bloque de constitucionalidad en ese sentido estaría establecido no solo por la Constitución, como lo había establecido anteriormente, sino también por convenciones, por instrumentos internacionales. Ahora, hay una crítica particular y es que podría existir un detrimento a la Constitución cuando se aplican instrumentos internacionales. Una crítica bastante fuerte es que el Estado debería resolver a través de su soberanía su conflicto a través de las normas que han sido establecidas por el mismo Estado. En este caso, a través de una asamblea constituyente con una constitución y a través del procedimiento formal para la creación de leyes. Esto ya ha sido superado en gran mayoría en la medida en que se tiene la idea de la globalización del derecho o la idea de tratar de establecer un derecho comunitario, en este caso a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y hablamos, por ejemplo, de la creación de convenciones en ámbitos de derechos humanos, pero también de derecho civil. Por ejemplo, las CIDIPs, que son utilizadas constantemente en el ordenamiento de derecho internacional privado, las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, en donde hay estándares sobre cómo debe resolverse situaciones internacionales. Entonces, esto no es una situación única de derechos humanos. Entiéndase que la idea de un Estado comunitario, de un Estado globalizado, de un Estado acorde a la defensa de derechos en un sistema comunitario no es único de los derechos humanos, es parte también de otros ordenamientos. Ahora, ¿por qué el Estado debería acatar estos instrumentos internacionales? Hay un principio en derecho internacional que se llama pacta sunt servanda. Es decir, que aquellos instrumentos que han sido ratificados, que han sido suscritos por el Estado ecuatoriano, deben cumplirse de buena fe con las obligaciones que estos implican. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos va a establecer ciertos alcances, ciertos estándares de protección que deben ser atendidos por el Estado ecuatoriano y vamos a ver más adelante cómo. Y traigo una sentencia bastante interesante, no de la Corte Constitucional, sino del Tribunal Constitucional, en el cual ya se venía estableciendo la idea de la obligación de los estados para proteger o precautelar el ordenamiento supraconstitucional. Y cito, al suscribir un país un tratado sobre derechos humanos, se compromete a respetar y a garantizar su ejercicio. Esta obligación supone que, en primer término, las disposiciones del derecho interno de un país no pueden contrariar a lo dispuesto en los tratados y, además, que los estados no pueden argumentar que ese derecho no está reconocido expresamente en sus ordenamientos jurídicos. La suscripción implica el compromiso de los estados de cumplir con todas estas disposiciones y que los jueces, en un caso concreto, deban fallar interpretando obligatoriamente estas normas y dándoles además una eficacia vinculante. Varias ideas. Por ejemplo,
el Estado tiene una obligación de acatar el ordenamiento internacional. No va a poder alegar que no puede acatar este ordenamiento porque no lo ha desarrollado en la legislación interna. Es decir, que ahora no vamos a necesitar una ley para aplicar una convención en sentido estricto, sino que los instrumentos internacionales son de directa e inmediata aplicación y que en sentido estricto también los jueces van a tener que atender a este alcance para dar una efectiva tutela de derechos. Y esto, por supuesto, tiene una fuerza vinculante. Entonces, entramos de lleno al control de convencionalidad, que es entendido como una forma en la cual el ordenamiento internacional va a dar alcance a la tutela de derechos a través del ordenamiento interno. Es decir, que el ordenamiento interno va a tener que ser acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no solo el ordenamiento legislativo. Es decir, esto no es un mandato solo para los legisladores, es un mandato para los jueces, es un mandato para los operadores de justicia, es un mandato incluso para los litigantes, en la medida en que la defensa técnica es también una garantía constitucional. Hay una crítica bastante importante respecto a por qué el Estado debe acatar, y nuevamente lo reitero. La Convención Americana de Derechos Humanos es estricta, es clara sobre cómo debe aplicarse. Y cito, los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona. Es decir, de ahí, de que el Estado haya suscrito esta convención con este articulado, ya le obliga a darle alcance adecuado. Ahora, ¿debería atenderse solo a la Convención Americana de Derechos Humanos? En otras palabras, ¿debe hacerse control de convencionalidad solo de la Convención Americana de Derechos Humanos? La respuesta es no. Y no solo porque el Estado ha suscrito diversos instrumentos internacionales y se ratifica como con el mismo estándar de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino porque la Constitución también lo ha establecido así. En el artículo 424, en el que se establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables serán también aplicables directamente. La idea es que haya una serie de instrumentos internacionales, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en temas de desaparición de personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y demás instrumentos internacionales, una amplia gama de instrumentos internacionales que van a dar una efectiva tutela a los derechos de las personas, sin importar que haya o no una norma en el ordenamiento interno. Ahora, si es que se atiende a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿debería atenderse también a su interpretación? La respuesta es sí. Y de ahí que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano, es el intérprete auténtico de la Convención Americana de Derechos Humanos, también serán vinculantes. Es decir, que bajo este precepto, la Convención Americana de Derechos Humanos va a ser interpretada por la Corte y los pronunciamientos que la Corte tenga sobre la Convención también serán vinculantes en un símil a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, dando alcance a la Constitución en sentido estricto. Entonces, en nuestro ordenamiento, así como nosotros atendemos a las sentencias de la Corte Constitucional para dar alcance a la Constitución, en el ordenamiento convencional también debe atenderse a los pronunciamientos de la Corte Interamericana para dar alcance a la Convención Americana de Derechos Humanos y a otros instrumentos internacionales. Ahora, es importante también destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para resolver controversias del Estado ecuatoriano porque el Estado ha ratificado
estrictamente y explícitamente la convención, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que no solo es porque es un alcance auténtico de la convención, sino también porque el Estado ecuatoriano se ha sometido a la competencia de la Corte Interamericana. Y es interesante también cómo ha evolucionado el control de convencionalidad. Es verdad que en un principio el control de convencionalidad estaba establecido solo para jueces. Hoy esta idea es superada y ha sido llevada por la misma Corte Interamericana. Y vemos, y les he traído un avance convencional de cómo se trata al control de convencionalidad. Entonces, en el caso Almonacid Arellano, que es la primera sentencia que habla sobre el control de la convención para los órganos de poder público, no se habla, ojo, de un control de convencionalidad en sentido estricto, pero se da las primeras nociones, que luego es recogida por el caso Boyce y otros versus Barbados en el año 2007, en el que se dice que el control de convencionalidad deben aplicarlo los jueces nacionales. Eso, por supuesto, en el marco de las competencias que se establezcan. Y aquí es importante destacar que la Corte Interamericana no se entromete en cómo debe administrar justicia el Estado ecuatoriano, sino que le dice, esta es su obligación, vea cómo la cumple. En ese sentido, los jueces nacionales deberían atender cuál es el ordenamiento nacional para aplicar el alcance efectivo que le da la Corte Interamericana en su pronunciamiento. Más adelante se ve que el control de convencionalidad evoluciona, por decirlo así, y ya no solo se aplica a los jueces, sino también a los administradores de justicia. En este sentido, las autoridades administrativas, por ejemplo, también deberían hacer control de convencionalidad y no solo los jueces. Y más adelante, en un caso interesante que les recomiendo, si es que acaso no lo han revisado, el caso Hellman versus Uruguay, una sentencia en el que primero establece que los derechos son el límite infranqueable para los estados y que en ese sentido cualquier autoridad pública, cualquier autoridad investida por poder público debe hacer control de convencionalidad. En ese sentido, y siendo este el último alcance que ha tenido la Corte Interamericana, ya estableciendo un control absoluto del control de convencionalidad para las decisiones del poder público, ya se entiende que todos los órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos legislativos, órganos ejecutivos, deben hacer control de convencionalidad y no podrían alegar que no tienen normas internas para hacer efectivo el control de la convención. Ahora hay que entender también qué se usa para el control de convencionalidad. Por supuesto, se van a utilizar directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, los articulados que establece la Convención Americana a través de reglas o a través de principios que están explícitamente en la Convención. Pero como se había visto anteriormente, no solo debe hacerse con la Convención, sino también con los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es importante destacar que la Corte Interamericana tiene dos formas de pronunciarse, dos formas de dar alcance a la Convención, dos formas de entender o de dar alcance a cómo la Convención debería tutelar derechos. Y esto es a través de una sentencia y a través de una opinión consultiva. Por supuesto, la sentencia es un pronunciamiento final después de la idea de un enfrentamiento contencioso entre partes. Por supuesto, el Estado ecuatoriano versus los comparecientes, que generalmente son personas particulares, pero también podrían ser colectivos. En ese sentido, por ejemplo, es importante entender que el sistema interamericano de derechos humanos es complejo. De hecho,
se ha hablado y ahora se expone que existe un nuevo derecho procesal, que es el derecho procesal convencional, en el cual debe entenderse cuáles son las competencias, cuáles son las reglas que rigen al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, ¿cómo yo, si es que tengo un caso en el Estado ecuatoriano, puedo llegar a la Corte Interamericana para tener una sentencia? No es que yo voy ante una judicatura y presento, sino que es necesario tener un trámite en un órgano no, en sentido estricto, no contencioso, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es diferente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la que va a analizar en primera instancia el caso y en la que se va a pronunciar a través de un informe de fondo. Solo con un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo puedo ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, por ejemplo, el Estado ecuatoriano ha tenido varios pronunciamientos ya sobre temas de derechos humanos en los cuales ha sido sentenciado a reparaciones, a costas, así se le ha dado estándares de cómo debería administrar justicia. Un caso muy sonado y que es de mucha utilidad para los abogados litigantes, particularmente en el ámbito penal, es el caso Tibi versus Ecuador. En este caso, se han establecido estándares interesantes sobre detención ilegal, sobre detención arbitraria, que es, como veremos, una herramienta para los abogados litigantes y también para la correcta administración de justicia. Y otro caso interesante y que me llama la atención precisamente porque es de una colectividad, es el pueblo de Sarayaku versus Ecuador, en donde vemos que no solo se puede defender a través del sistema interamericano derechos individuales, sino también derechos colectivos, muy importantes en nuestro ordenamiento porque entendamos que los derechos colectivos, de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza, son tutelados de forma muy interesante, muy particular en nuestro Estado ecuatoriano y que la Corte Interamericana le ha dado incluso un alcance más avanzado al que nuestro ordenamiento ha recogido. Ahora, es interesante también entender, por ejemplo, por qué una sentencia contra Uruguay debería ser atendida por el Estado ecuatoriano. O en otras palabras, si es que Chile, si es que Uruguay, si es que Argentina, si es que Colombia ha sido sentenciado, ¿por qué nosotros deberíamos acatar esa sentencia? Primero porque la competencia de la Corte Interamericana sí lo ha establecido. Sin embargo, también es importante entender que si es que la Corte Interamericana ha hecho un alcance a la convención, ha hecho un alcance auténtico, necesariamente va a dar ese mismo alcance al Estado ecuatoriano. Es decir, que si es que yo fallo a favor del derecho a la igualdad contra Argentina, también debería hacerlo de forma análoga contra Chile, debería hacerlo de forma análoga contra Ecuador, debería hacerlo de forma análoga contra Colombia y con todos los países que han ratificado la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, ¿debe atender el Estado ecuatoriano a las sentencias que son emitidas contra otros países? Este es un rotundo sí. Y para esto no hay una crítica, pero sí la hay para las opiniones consultivas. Porque las opiniones consultivas es una suerte de control abstracto de constitucionalidad. Habíamos visto que en el control abstracto de constitucionalidad no hay unos hechos que analizar, no hay un caso particular al cual establecer el alcance de la norma, sino que se hace de la ley en sentido estricto. Así como funciona el control de constitucionalidad abstracto, también existe un control de convencionalidad abstracto en el sentido en el que no hay un caso particular que analizar, sino que se le consulta a la Corte Interamericana, de ahí el nombre opiniones consultivas, para ver cuál es el alcance que debería tener un derecho. Y traigo el ejemplo de la opinión consultiva 2417 en caso de matrimonio igualitario, en el cual un país del sistema interamericano le consulta y le dice cómo debería entenderse el derecho a la igualdad
particularmente en grupos LGBT. Como veremos más adelante, la Corte Interamericana hace un pronunciamiento, hace una interpretación auténtica, porque sigue siendo una interpretación auténtica de cómo debería entenderse, pero hay una puesta en duda, una crítica de si esa opinión consultiva debería ser entendida también por los otros estados. Y a criterio personal considero que así como las sentencias dan un alcance a la convención, las opiniones consultivas también dan un alcance a esa convención y por tanto no habría disidencia o diferencia entre la interpretación que se haga en un país, es decir, Costa Rica consulta sobre el alcance de un derecho y eventualmente va a ser el mismo pronunciamiento que Ecuador, el mismo pronunciamiento contra Ecuador o contra cualquier país interamericano. Ahora, ¿las opiniones consultivas se han utilizado en el ordenamiento ecuatoriano? La respuesta es sí. Y no solo en el caso de matrimonio igualitario, sino que en diversos pronunciamientos se ha utilizado el alcance de las opiniones consultivas para entender cómo deberían darle alcance la Corte Constitucional a los derechos. Y a esto se le llama o se tiene la idea de un estándar. Un estándar es el alcance estricto que ha tenido la Corte Interamericana o la Corte Constitucional sobre un derecho. Es decir, ¿cómo debería entenderse el derecho a la igualdad y no discriminación? A través de este estándar. La Corte Interamericana ha dicho que no puede negársele el acceso a un recurso efectivo por razones de sexo, género, etnia o similares. Ese sería un estándar. Y la Corte Constitucional ha utilizado la opinión consultiva como estándares. Por ejemplo, en la sentencia del 17 de septiembre del 2014 se utilizó la opinión consultiva 0585 de Costa Rica para entender cuál es el alcance, cuál es el estándar de la libertad de expresión. En otra sentencia muy interesante también, la Corte Constitucional utilizó una opinión consultiva de la Corte Interamericana para entender cuál es el alcance de los derechos de los niños, de la protección internacional, del interés superior del niño en casos de migración. Entonces, no es una novedad la idea de la aplicabilidad de opiniones consultivas, como es en el matrimonio igualitario, ya se ha venido utilizando antes, sino que la idea es el debate que se crea alrededor. Entonces, es importante y quiero destacar y rescatar la idea de que se hace control de convencionalidad, no solo de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino de otros instrumentos similares que han sido ratificados y suscritos. Se hace de las sentencias que interpretan estos instrumentos y también se hace de las opiniones consultivas que también dan un alcance auténtico a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cómo se realiza el control de convencionalidad? Habíamos visto ya en la última etapa del control de convencionalidad que las autoridades deben ejercer el control de convencionalidad, toda autoridad pública, y en ese sentido, realmente debe hacerse ex oficio. Es decir, que no debe esperarse que la parte, el recurrente o el compareciente o el accionante alegue cuál es el estándar del control de convencionalidad, sino que debe hacerse por la misma iniciativa del juez. Y en ese sentido es importante rescatar la idea del iura novit curia en materia jurisdiccional constitucional, en la cual el juez conoce el derecho. En ese sentido, el derecho vendría a ser el ordenamiento internacional. Y aplicaría, y esa era una discusión que se tenía en este mismo grupo, ¿aplicaría el principio iura novit curia para materia penal o para materia civil? Es discutible en materia civil porque aplica el principio dispositivo y si es que el Estado, o mejor dicho, el juez utilizaría derecho adicional que no ha sido alegado por las partes, pudiera haber un vicio de congruencia sobre la sentencia por precisamente el principio dispositivo. Pero ¿qué pasa en materia penal, en donde los derechos humanos son particularmente
o existe un particular riesgo de que sean vulnerados. Inevitablemente, a pesar de que no se le llame iura novit curia, porque es una figura particular de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no puede negarse que los jueces de garantías penales, los tribunales de garantías penales, las salas de lo penal de la Corte Provincial y de la Corte Nacional deban aplicar el derecho que en ese momento debe ser vigente, debe ser materialmente adecuado para garantizar una tutela judicial efectiva. Entonces, ex oficio, el control de convencionalidad debería realizarse por todas las autoridades y particularmente en aquellas materias que podría haber una grave vulneración de derechos humanos, como es la materia penal. Sobre el derecho civil es muy interesante, esperemos en algún momento podamos discutir a profundidad a ello sobre la aplicabilidad del control de convencionalidad en materia civil, pero indefectiblemente hay que entender que en materia civil también podría haber vulneraciones de derechos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que a través de un acto discriminatorio no se le permite a la contraparte alegar sobre su pretensión? Habría una vulneración al derecho y el juez civil debería atender ex oficio, si es que es posible, a través del control de convencionalidad para tutelar de manera efectiva. Entonces, no es que solo sea aplicado a la materia penal, no solo a la materia jurisdiccional constitucional, sino que podría aplicarse a la materia civil en aquellos principios o en aquellas reglas en los cuales sea difuso entender si es que es un vicio de congruencia o es un respeto a los derechos. Ahora, a través de la aplicabilidad del control de convencionalidad, existe una amplia gama de herramientas que tendría el juzgador para aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Podría, por ejemplo, la Corte Constitucional expulsar una norma del ordenamiento jurídico o interpretarla. Y nuevamente traigo a colación el caso de matrimonio igualitario. Realmente la Constitución establecía, o mejor dicho, establece, y aún lo hace, que el matrimonio es entre hombre y mujer. Esta norma parecería que es constitucional, por supuesto, porque está en la Constitución. El constituyente, el poder constituyente, así lo ha establecido. Sin embargo, parecía que no es acorde al ordenamiento convencional, porque la opinión consultiva 2417 decía que limitar el matrimonio a hombre y mujer podría atentar contra el derecho a la igualdad y podría ser discriminatorio. En este sentido, la Corte Constitucional no es que expulsó a la norma constitucional, sino que la interpretó. En ese sentido, los órganos que están a cargo de la expulsión o de la interpretación auténtica de las normas, principalmente constitucionales, podrían utilizar mecanismos de expulsión o de interpretación. ¿Qué sucede con un juez de primera instancia? ¿Qué sucede con un juez de garantías penales que no puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico? Recordemos que para que un juez, mejor dicho, a pesar de que en la Constitución los derechos sean exigibles de manera directa, inmediata y que los instrumentos internacionales también lo sean, no puede el juez de primera instancia únicamente no hacer caso a la norma o expulsarla, sino que debe establecerlo en consulta de norma. Y en ese sentido, ¿podrían los jueces de primera instancia aplicar control de convencionalidad? Habíamos dicho que sí, pero ¿cómo? Si es que la norma es manifiestamente aconvencional y que generalmente, si es que es aconvencional, también es inconstitucional, necesariamente va a tener que remitir a consulta de norma para garantizar los derechos de las partes y que en 45 días la Corte Constitucional se pronuncie. Pero, ¿qué pasa cuando podría utilizar, mejor dicho, qué pasa cuando la norma es aparentemente aconvencional? Podría el juez utilizar una interpretación a través de la motivación. Recordemos que en el Estado ecuatoriano todo acto de poder público es motivado. En ese sentido, si es que el ordenamiento internacional, convenciones, sentencias interamericanas, tratados,
son derecho, el juez va a tener que motivar sus actos en derecho. Esto es, fundamentos de hecho va a tener los hechos del caso particular, y en el fundamento de derecho no solo que va a atender y motivar su decisión en la Constitución, debe motivar también en convenciones o en tratados internacionales. Por ejemplo, un juez de garantías penales al cual se le ha solicitado medidas de protección deberá, por ejemplo, fundamentar su motivación o su decisión de establecer una medida de protección, no solo en la idea de proteger a la víctima, que está prácticamente establecida en la Constitución, sino que también debería atender a otros instrumentos internacionales, por ejemplo, convenciones en protección de la mujer, en donde hay estándares mucho más ampliados, mucho más proteccionistas, mucho más garantistas, si se quiere, para dar una mejor resolución. Y en ese sentido quiero destacar la idea de que el control de convencionalidad podría servir no solo para la correcta administración de justicia, sino que también puede servir como una estrategia de litigio. En la medida en que el ordenamiento convencional, el ordenamiento internacional, podría servir, por ejemplo, para dar una mejor tutela a las víctimas. Y yo, como abogado litigante, podría pararme ante un estrado y fundamentar mi pretensión no solo en la Constitución y en el ordenamiento legal, sino en el supranacional, que es de directa e inmediata aplicación y que podría ser más favorable en derechos humanos. En ese sentido, hay una doble dimensión, entendido, por ejemplo, a la defensa como una garantía que deberá aplicar el ordenamiento convencional, y le quisiera anticipar que es bastante efectivo. ¿Por qué? Porque si es que un juez atenta contra el ordenamiento convencional, no solo es responsable el juez, sino todo el Estado ecuatoriano por aquellas falencias o aquellos vulneraciones o limitaciones extremas de derechos humanos, y en este caso es la responsabilidad del Estado, son grandes indemnizaciones que luego son repetidas a los jueces. Entonces, es sumamente importante tratar de analizar el control de convencionalidad para toda autoridad pública y cómo va a ejercer este control. Finalmente, y para abrir quizá el debate, quisiera nuevamente rescatar el tema del matrimonio igualitario. Recordemos que la sentencia escrita por el doctor Ramiro Ávila Santamaría estableció unos estándares interesantes sobre temas de igualdad y control de convencionalidad, pero también existió un voto salvado del doctor Hernán Salgado. Y en ese sentido, una de las críticas era que podría existir inseguridad jurídica para el ordenamiento, en tanto el Estado no va a poder administrar de forma adecuada sus conflictos, sino que van a ser, por así decirlo, le van a dar resolviendo la Corte Interamericana puntos que deberían ser de particular interés para el ordenamiento nacional. En este caso, el matrimonio igualitario era un tema que era rechazado generalmente y a través de las encuestas de forma mayoritaria. Y en ese sentido, es importante destacar que no puede sacrificarse los derechos de las minorías por intereses de las mayorías. Y para la búsqueda de ese fin totalmente legítimo, podría utilizarse el ordenamiento convencional para aquellas falencias en el que el ordenamiento nacional ha tenido. Si es que la Constitución de la República ha establecido que el matrimonio es entre hombre y mujer, y esto, a la luz del ordenamiento internacional, es discriminatorio, es adecuado tratar de aplicar el ordenamiento convencional para dar un alcance efectivo a los derechos. ¿Esto es exclusivo para temas de minorías? Por supuesto que no. También puede ser aplicado para el tema de las mayorías y en temas de seguridad jurídica. Finalmente, sobre el tema de seguridad jurídica, quisiera rescatar la idea de que en nuestro ordenamiento la seguridad jurídica ya no es entendida únicamente como
el respeto irrestricto a las reglas o el respeto irrestricto a la norma, sino también el respeto irrestricto a las reglas y principios. Y estos principios no solo son constitucionales, sino también son convencionales. Y finalmente, quisiera destacar esta idea de cuándo se debe aplicar control de convencionalidad. ¿Solo cuando los instrumentos internacionales son más favorables o es la regla general? Mi postura, por supuesto, y como lo he venido expresando a lo largo de esta exposición, es que debe ser la regla general. ¿Por qué? Porque la motivación exige un fundamento de derecho y este fundamento de derecho ya no es solo constitucional, nacional, interno, sino que el fundamento de derecho ya es convencional, ya es globalizado, ya es más efectivo a través de la garantía efectiva del ordenamiento y del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias.